Amigos de YouTube, muy buenas tardes. Nos acompañan nuevamente en estas redes sociales en que tratamos, ya les hemos dicho que no es un medio de comunicación de la forma convencional de hablar, no es periodismo. Somos ciudadanos que tratamos de llegar a todo el mundo a través de YouTube. A ustedes los ciudadanos, en este momento quiero agradecer mucho a la licenciada Raquel Barajas Monjarrás, magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, que nos hace el favor de recibirnos. Magistrada, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Bienvenido. Magistrada, usando de su amabilidad, sabiendo que es una persona muy ocupada como titular de uno de los tres poderes del Estado de Guanajuato, estamos entrando a partir de hace unos cuantos días, el 1 de septiembre, al nuevo sistema de justicia acusatoria, más conocido popularmente como la justicia oral. Yo recuerdo una película muy famosa de Denzel Washington, Filadelfia, si usted la recuerda, sí, en que Denzel Washington hace el papel del abogado defensor y hace una pregunta, siempre que le pregunta al testigo, le dice: ¿me lo podrías explicar como a un niño de 6 años? Es la frase del abogado. Yo quisiera, abusando de su amabilidad, magistrada, dado su categoría y su conocimiento jurídico, ¿me podría explicar a mí, para el público, como si fuera un niño de 6 años, de la forma más llana, en qué consiste la justicia oral? Bueno, este nuevo proceso penal es un proceso acusatorio que se caracteriza porque el Ministerio Público él investiga, formula la acusación frente al juez una vez que ha generado unos elementos de convicción que le servirán para poder fundar su acusación, y el juez califica si su acusación es fundada o no es fundada en una audiencia oral. Posteriormente de ser fundada, se sigue el proceso en una etapa procesal que significaría la admisión de pruebas y acuerdos probatorios entre las partes, lo que quiere decir qué pruebas sí se toman en cuenta, qué pruebas no se toman en cuenta por la defensa, y después, si el asunto es grave, se iría a juicio oral. O sea, es donde el Ministerio Público tiene la oportunidad de hacer su acusación de manera frontal frente al juez, y el defensor, ya sea público, ya sea privado, también rebate esa acusación frente al juez, y el juez toma una decisión de acuerdo a las posturas que tienen las partes. Es un proceso de enfrentamiento entre el Ministerio Público, que es la parte acusadora, o en su caso, en su momento, la acusación particular, con la defensa, y el juez decide quién de los dos tiene la razón, para hablar en términos muy llanos. Magistrada presidenta Raquel Vargas, sería muy, no sé si estoy mal, pero dadas las reformas que tuvo que haber en el sistema de leyes, cambios constitucionales, cambios en un montón de leyes, otras quitarlas, unas ponerlas, unas adecuarlas, podríamos hablar de que a partir de la Constitución del 17, en justicia penal, o por lo menos en lo que se refiere al Código Penal, estamos ante el cambio más trascendental desde la Revolución Mexicana a la fecha. Es el cambio más trascendental. En el 17, en la Constitución, el legislador del 17, el constituyente, estableció esbozos de la justicia oral. Nunca se concretó en ese momento, pero hoy se concreta. Es la reforma más importante en los últimos 50 años en materia de justicia. Pero, ¿por qué digo en los últimos 50 años? Porque anteriormente hubo en materia de justicia, pero en área de amparo. Pero en proceso penal, después del 17, es la transformación verdadera de lo que es la impartición de justicia y la procuración de justicia a esta reforma, con muchísimas ventajas. Yo creo que hoy, que ya la estamos aplicando en este momento, pudimos darnos cuenta, o todos los que asistieron a la primera audiencia, que ya no fue un simulacro, sino una audiencia donde se vinculó a proceso a una persona por un delito grave como es el homicidio en razón de parentesco. Esto que en términos, respetando los plazos de la ley, se hubiera durado 3 días, 72 horas, lo que marca la ley. Hoy lo resolvimos el martes. El lunes se declaró la formal prisión, y el martes teníamos la vinculación al proceso. En horas se determinó su situación jurídica, se dijo que la instrucción dura 2 meses, se determinaron las pruebas que se van a recibir, y con esto vemos la fortaleza de este nuevo sistema: es ser más eficaces, resolver más pronto y ser más transparentes. Para mucha gente del público resulta que dice, bueno, ¿y a mí qué me interesa esto, no? Obviamente, esperemos en Dios hoy que la mayoría de la gente que nos ve no tengamos nunca la necesidad de incurrir en cuestiones penales, pero en ocasiones sucede, magistrada, y hay que reflexionarlo, amigos de YouTube,
que en ocasiones puede estar uno involucrado desafortunadamente como víctima, no porque sea uno delincuente, pero puede uno haberse involucrado como víctima. Ya a mucha gente le importa, magistrada, a veces como víctima de un delito, puede ser que a la gente le importe no tanto saber que la persona que me afectó va a estar 1000 años en la cárcel, sino que me repare en lo posible el daño causado. También ayuda el sistema de justicia acusatoria. Claro, este sistema privilegia a las víctimas. Desde la reforma constitucional se dice como primera premisa es el privilegiar la víctima, la reparación del daño. Entonces, en este sistema, antes que seguir un proceso penal en aquellos delitos que no sean graves, que se permita por la propia ley, se puede llegar a acuerdos reparatorios. Reparando el daño, se puede terminar el proceso penal y quedar resuelto lo que más le interesa al que vio afectados sus derechos, que es la víctima. Lo que pasa es que este sistema es profundo, no es superficial la transformación. Antes el que resentía a la víctima era el ente Estado. Cuando alguien cometió un delito, el Estado era el que se sentía dañado con esta infracción porque se rompía la armonía. Hoy no es el Estado como ente abstracto, es una persona concreta que es la víctima a la que hay que reparar el daño. Estamos partiendo de un principio que se llama, de toda una corriente, justicia restaurativa, donde primero hay que apoyar a la víctima. O sea, el sistema procesal acusatorio es una nueva forma, es más rápido, es adversarial, es garantista para ambas partes. Pero también en fondo subyace una justicia restaurativa, o sea, resolver el problema no imponiendo penas, sino resolver el problema de fondo, reparando los daños y buscando la forma en que el ciudadano afectado en sus derechos se sienta resarcido en los mismos. Los daños no se reparan porque una vez que se causa un daño todo es por equivalente, no podemos decir que hay una reparación exacta. Pero la vida, sí, pues ya no hay reparación. pues no, pero por eso se paga una suma de dinero por una reparación por equivalente a los deudos, porque la vida humana tenga un precio, eso no es invaluable, es lo más valioso que un ser humano tiene, la vida, pero sí para que haya por lo menos una forma de compensar ese daño causado. Magistrada Raquel Barajas, entiendo, o así lo quiero creer, que, disculpe mi ignorancia, que la primera etapa se refirió a los municipios del norte del estado, me imagino yo, por la baja densidad poblacional que tienen y que tal vez sea menos la carga que reciben los juzgados. Hay menos gente habitando acá, sí, claro, por Ichúa, Tarquiasa, Santa Catarina, Victoria y anexos, que tienen la misma importancia naturalmente que cualquier municipio, pero la densidad poblacional es menos y al haber menos gente, pues imagino que hay menos delitos. Pero yo quisiera preguntarle dos cosas en una sola. Primero, ¿cuándo entraría en vigor en municipios más grandes y cuál es la segunda etapa, o no sé cuántas etapas sean? Y segundo, obviamente todo lo humano es perfectible, y más cuando es algo nuevo. Claro. Me imagino que este proceso está sujeto a ir cambiando sobre la marcha de acuerdo a las adaptaciones que ustedes vean ya sobre lo que se vaya ejecutando. Sí, la implementación se determinó por el legislador y por la Comisión Estatal de manera gradual, porque la gradualidad es la garantía de que la implementación es segura y es eficaz. Efectivamente, el norte del estado es la zona, representa el 17% de los servicios judiciales que prestamos. Es la zona, pero es la más complicada geográficamente. A pesar de ser la menos poblada geográficamente, las distancias, y hay que poner más lugares, o sea, hay que poner más infraestructura, porque la segunda etapa es en enero del 2013, entramos en Irapuato, Salamanca, Basolo, Pénjamo. La siguiente etapa es Celaya y terminamos con León en el 2015. Enero 2013 es Irapuato, enero 2014 es Celaya, enero del 2015 es León, para tener el 2015 implementado el sistema. También el costo de implementación sería muy alto para hacerlo en una sola ocasión, entonces es una decisión prudente, pensada en, por supuesto, mejorar el sistema conforme vamos desarrollando y vemos los aciertos y las debilidades que puede tener el propio sistema, ya desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista operativo. Como obra humana, como bien lo dice, es perfectible, pero también es porque financieramente había sido un costo verdaderamente grande
que haría que no se pudiera hacer en una sola etapa, dificultaría más la operación. Entonces, para hacer un gasto gradual, presupuestos plurianuales, también se estableció pensando en un mejor ejercicio del gasto público. Obviamente por el gasto yo entiendo en primera instancia que hay que construir salas para justicia oral adaptadas, ¿no? Como están en las películas, con el juez y el mazo y el fiscal, que es más bonito definitivamente. Pero también implica, me imagino, no sé, ahí va la pregunta, también implica mayor gasto en la cuestión de que habrá falta más equipo humano en la cuestión del sistema judicial. ¿Ustedes como Poder Judicial, más jueces, más secretarios, más empleados? Es que en estas etapas son las más críticas, las primeras, porque están subsistiendo los dos sistemas, coexisten, el inquisitivo, el de corte inquisitivo, para todos los delitos cometidos antes del 1 de septiembre en la zona norte, pero en el resto del estado, incluso con un transitorio muy acertado por parte del legislador, donde acuerdos reparatorios, procedimiento abreviado, aún en el tradicional se pueden considerar. Sin embargo, el grave problema es que coexisten, entonces tenemos que tener personal e infraestructura para el nuevo sistema y para el sistema tradicional, que poco a poco se va a ir descomprimiendo y vamos a reducirlo. Pero mientras esto sucede, los primeros años son difíciles y hay que ir compensando. Nosotros, ¿qué estamos haciendo como Poder Judicial? Nuestra gente de juzgados, la que tenía las capacidades, las competencias, se fue al sistema nuevo y esas plazas ya no se sustituyen para garantizarles su permanencia en el trabajo y no despedirlos cuando termine la implementación, o sea, los vamos a reaprovechar, pero hoy por hoy tenemos dos sistemas que coexisten y que encarecen. Al futuro todo esto va a disminuir, pero mientras son estos años críticos, por lo menos 10, tenemos que ser muy cuidadosos con el gasto público. Eso es por lo que hace el Poder Judicial. El resto de las instituciones involucradas pues también tienen una inversión importante. También habrá un gasto, o sea, tendrá que adaptar también el Poder Ejecutivo a través de la Procuraduría de Justicia, tendrá que... Sí, es que la Procuraduría tiene que tener agencias en el nuevo sistema y en el sistema tradicional o el sistema inquisitivo. Entonces es un doble gasto. Ya a partir de septiembre es puro nuevo sistema, pero lo que se quedó tiene que tener los agentes adscritos en los juzgados. Nosotros aquí en Guanajuato cerramos un menor, nos quedamos con solamente uno, aprovechamos esa gente para el área de juzgados. Las salas, hicimos una ingeniería, una reingeniería, un personal, una plaza se fue a los nuevos sistemas, porque de otra manera no podíamos crear tantas plazas y el gasto sería muy grande. Entonces, hemos aprovechado al máximo todos nuestros recursos y los vamos a seguir aprovechando, pero sí hay que considerar que una implementación en todo el estado sería muy gravosa para todos. Y esa es una razón por la que se hace de esta forma. Y claro, la zona norte hoy nos representa un desafío territorial, pero en número de causas nos permite estar coexistiendo con los dos sistemas y estar despresurizando el sistema tradicional, entrando al nuevo, y ya cuando estemos en una región, ya en la segunda vamos más consolidados y con menos problemas organizacionales. Sí, el problema del norte del estado es la dificultad de acceso incluso geográficamente de medios de comunicación. Magistrada, yo le pido que me disculpe si es muy frívolo o aparentemente frívolo, pero a la gente sí le interesa eso. Son varios aspectos rápidos. Uno es, en las películas a veces veíamos que el fiscal negociaba con la defensa, y uno decía, bueno, qué ilegales son estos norteamericanos, como que están negociando. Ahora entendemos que hay una negociación cuando las pruebas son tan fehacientes y le dices, mira, ya para que me vas a perder el tiempo en un juicio, vamos a negociar la pena. ¿Sí hay algo de esto en este sentido? No, la pena no se va a negociar, esa la aplica el juez. Lo que sí pueden, los acuerdos probatorios son, a ver, tu cliente está confeso o el acusado, el inculpado está confeso. No tiene sentido de que ofrezcas estas y estas otras pruebas, porque nada más lo vamos a dilatar. O diga, pues ante la confesión de mi representado, pues yo me voy al procedimiento abreviado o me voy al procedimiento condicional, a la suspensión condicional del procedimiento,
que el propio defensor acepte y el fiscal diga, sí, está bien, yo ejerzo mi criterio de oportunidad y estoy de acuerdo en que no digamos esto y nos vamos por esto. O sea, no es que se vaya a negociar, sino se va a ver la forma de resolver lo antes posible este problema, y con esto disminuimos, reinsertamos más rápidamente a esta persona al mundo laboral. Se resuelve con menos gastos de transacción para el Estado un determinado asunto. Entonces, al mediano y a largo plazo, los ahorros van a ser muy importantes, con independencia de que este es un sistema al que le estamos teniendo fe, o estamos apostándole, para decir un término que no me gusta decirlo porque no es apuesta, es una planeación y una decisión tomada. Decidimos por esto porque queremos que se vuelva, tenemos la legítima preocupación de modificar en aquello que se ha dudado y que la gente genera, por lo técnico que es y por lo lejano, pues parece que suceden otras cosas que en realidad no suceden, y que el abogado defensor puede válidamente decir, es que me dijo esto, y yo como tengo la certeza de si eso fue así o no. En cambio, todo es de frente. ¿Cuándo? ¿A qué horas te dijo? Yo vi que no es cierto, yo vi que no me defendiste, yo vi esto. O sea, ya el propio inculpado sabrá y podrá testificar a su favor. Entonces, estamos nosotros haciendo una propuesta con este sistema para generar credibilidad en las instituciones, y con todo lo que implica ello. Se implica un verdadero fortalecimiento en el Estado de Derecho. Magistrada, en el caso de que ya se llegó a este asunto, pero a los ciudadanos algo que les ha preocupado, o nos ha preocupado a todos siempre, ha sido, no sé si en todo el mundo, la cuestión de la tortura, o de la presunta tortura, o la muy existente tortura de los cuerpos policíacos para tener declaraciones más rápidas, y que en ocasiones no coinciden. Bueno, ni debe haber tortura, ni debe haber confesiones que no sean ciertas. La justicia acusatoria, el sistema oral, puede ayudar en las reformas que ha habido en el Ministerio Público y en el actuar de la Policía Ministerial a que ya no tenga caso que torturen, porque ya de nada les sirve. No, sí ayuda mucho, porque suponiendo todas las pruebas, para que tengan valor probatorio, tienen que ser frente al juez. Entonces, eso que dijeron ante el Ministerio Público tiene que ser reconocido frente al juez para que tenga una eficacia probatoria. Entonces, si obtuvieron una declaración bajo métodos no ortodoxos, pues definitivamente lo que hayan dicho, si ahora se contrapone con lo que dicen frente al juez, el juez tendrá que valorarlo, porque aquello no es prueba, sino lo que se dice frente al juez, y eso obviamente da garantías al propio inculpado, ¿no? Y también a la sociedad, porque a veces pues se sigue todo un proceso y al final se determina que hubo ciertos vicios procesales que no permitieron la claridad del proceso, y se termina en la misma situación como inicialmente se tenía. En cambio, así, desde un principio se tiene la certeza de cómo avanza el proceso. Yo vi un avance fabuloso en algo que podría parecer muy sencillo, muy simple, pero es de que en ocasiones, en muchos juicios, el juez o el magistrado nunca veía. Llegaba a haber casos en que nunca se vieron de cara a cara con el acusado. Entonces digo, bueno, ¿cómo puedes? Al ver a una persona cara a cara, al mirar a los ojos, al ver incluso sus movimientos, muchas actitudes, sin ser psicólogo, uno se da cuenta de algunas cuestiones de la gente con la que está tratando. Eso también puede ayudar a hacerla más humana, en que ese contacto visual, verbal que hay entre el juez y el inculpado. Bueno, es que ese es uno de los principales principios de este nuevo sistema, la inmediación, que el juez siempre tiene que estar presente, precisamente por lo que significaba que el juez no estuviera presente. La prueba se rinde o se desahoga para el juez, porque el juez es el que tiene que tener la convicción de la certeza o no de los hechos que se están juzgando. Y en la medida que él esté presente, hay lenguaje corporal que nos da más que el lenguaje verbal. Y yo, sin ser psicólogo obviamente, pero sí con la experiencia y con las técnicas que uno va tomando con las capacitaciones, sabe cuando alguien está mintiendo o está falseando gravemente las cosas, y uno puede hacer una pregunta técnicamente correcta para demostrar que aquello no es así. Entonces es muy importante, y el juez puede decir, a ver, señor, usted acaba de declarar esto,
hoy ha dicho esto, que, o sea, ¿dónde está la realidad de las cosas? Y yo creo que, y además también al propio inculpado y a la propia víctima o ofendido le da la certeza de que el juez está atento al asunto, ¿no? Y también por eso el nuevo sistema tiene muchas salidas, muchos mecanismos alternos para que a juez solamente lleguen los asuntos verdaderamente graves, los que tienen que ser discutidos, los otros los pudieron ir solucionando en el camino, pero juicio oral va a llegar aquello que no es susceptible de resolverse de otra manera por la gravedad del delito, o porque no fue posible, porque la propia defensa o el propio Ministerio Público tenían una postura tan firme que no bajaron la guardia durante todo ese tiempo, pero la idea es que a juicio oral solamente llegue lo importante, los delitos que ofendan gravemente a la sociedad y todo aquello que implique situaciones que sean susceptibles de repararse el daño, de acordarse entre las partes, porque a veces uno como ciudadano dice, bueno, yo lo que quiero es que pues, me chocó mi carro, bueno, que me paguen, que ya, y ya resolvemos el problema, y le firmo, lo único que quiero es que pues me pague, y si me lesionó por el impacto, pues quiero que paguen los gastos del médico, es lo único que yo pido, no pido más, y si se resolvió ese, yo como ciudadano digo, ya, me doy por bien servido, yo para qué quiero que pase 5 o 6 meses en la cárcel, a mí de nada me sirve. Entonces, ese tipo de asuntos tienen una solución a través de la reparación del daño, seguramente también habrá una multa o una sanción para ellos, pero será menor y al ciudadano, al ofendido, poco le interesa ese tipo de represión que el Estado tenga que hacer, lo que le interesa es que a él le resarzan el daño y es donde siente que hubo o no hubo justicia. Magistrada, en el sistema que conocemos por la televisión, me ve muy frívolo, pero pues desde Perry Mason y aquellos abogados, siempre han sido muy famosos los abogados de las series televisivas porque son muy emocionantes, se presta mucho el debate que hacen, es fabuloso. Pero allá tienen jurados ciudadanos. ¿Aquí cuál es el sistema? Aquí no hay jurado ciudadano. No, aquí no hay jurado. ¿Dos jueces o cómo está el asunto? Tenemos tribunales uninstanciales para los jueces de control y tribunales colegiados con 3 miembros cuando es juicio oral. Entonces, podemos tener de uno o de otro, pero no hay jurado popular. El debate se da, por eso han sido preparados en técnicas de litigación oral todos los que están participando en este momento. Es muy interesante, sin parecer frívolos, pero nada más para ejemplificar si hay analogía con este sistema, obviamente, porque mucho del sistema acusatorio pues tiene su base, su origen en el sistema anglosajón. Entonces no podemos, todos formamos parte de una serie de corrientes jurídicas y no podemos decir no es que se creó aquí. El Estado de Guanajuato hizo su ley y la fue adaptando de acuerdo a los requisitos, a su propia población, a la tipología del delito de acuerdo al lugar, etcétera. Pero esto no significa, o sea, no inventó, no simplemente imitó, sino hizo un análisis concreto de qué podría ser, tomó experiencias exitosas, desechó aquellas que han sido no adecuadas en otras entidades federativas o países, y tomamos lo mejor de todos los estados en todo este tiempo que nos permitió desde el 2008, desde la reforma, desde junio, nos permitió ir preparando para hacerlo en 2011. O sea, tenemos 3 años de preparación y era una transformación que no se podía hacer en un tiempo menor. Sí, se va adaptando, pero también es válido tomar lo bueno, ¿no? Creo que no, claro. El derecho de amparo, creo que es el habeas corpus norteamericano está basado en nuestro derecho de amparo. Sí, es una experiencia exitosa. Y fue nuestro, ¿verdad? Sí, no, tenemos muchas cosas exitosas que presumir a otros lugares. Magistrada, ¿y cuál es la diferencia? ¿En qué momentos será un solo juez y en qué momentos serán varios jueces? Un solo juez es para todas las determinaciones de audiencias de control como decreto de medidas, vinculación a proceso, audiencia intermedia que es donde se depuran pruebas y bueno, hay muchísimas audiencias que se dan en todo este proceso. Y solamente será materia de juicio oral lo que es el juicio oral cuando se pasó la primera etapa y no se logró un acuerdo reparatorio, pasamos a la intermedia, no se logró ninguna salida alterna, entonces nos vamos hasta juicio oral. Y ahí son los
3 jueces. Ahí son los 3 jueces cuando estemos en juicio oral, porque es un asunto que no pudo resolverse procesalmente por ninguna otra salida y tuvo que llegar necesariamente al juicio oral. Esos son de los asuntos trascendentes a los que yo me refiero, de los que los jueces incluso tendremos que ocuparnos 3 jueces. El porqué de las salas, el porqué de esta nueva forma de verlas, porque el ciudadano tiene que entender que está frente al Estado, está frente a uno de los poderes del Estado con una función esencial que es la resolución de conflictos. Y entonces el que yo llegue y vea toda el estrado, el juez y las partes y yo me sienta en un tribunal, debe de ser también un elemento, obviamente, que haga sentir el jus puniendi del Estado para que sea también disuasorio de las conductas antisociales. No nada más es algo porque se vea más bien, no es porque se vea más bien. ¿Qué queremos transmitir con este tipo de diseño, que no es un diseño propio, es un diseño basado precisamente en todas estas cuestiones del sistema acusatorio? ¿Por qué los jueces ahora serán togados? Porque también es una característica. Cuando entra el juez, la audiencia se para, porque el juez representa al Estado, encarna él en persona a uno de los poderes del Estado, él ejerce la función jurisdiccional en ese momento y está la persona frente al Estado, no está simplemente, bueno, es que vine a un juzgado, es que vine a un tribunal donde voy a ser juzgado. Y ahorita muchas veces dicen, voy al juzgado y se ve como una oficina más y no necesariamente es una oficina más, es un lugar donde se realiza una función esencial del Estado y esa es la idea de ahora ver con esa, pues que son sencillos, pero sí con los elementos necesarios para que logren ese efecto frente al imputado. Fíjese, magistrada, que eso, nada más para aclarar un poquito más a los ciudadanos, que usted dice, es muy importante porque es la investidura, o sea, es como alguien, bueno, no, yo soy un ejemplo religioso, pero no, mejor no. Pero es que es la investidura, como cuando se dice, se van a rendir los honores al presidente de la República por la investidura que tiene. Claro. No son los honores a Juan Pérez. No. Es la investidura de la presidencia de la República que está. Del jefe de Estado. Igual acá no se le rinde el honor al señor, al ser humano que está fungiendo como juez, sino la investidura que en ese momento representa. Así es, él representa un poder del Estado y un poder y a la justicia. Entonces, esa es la idea, que la sociedad también hoy empiece a través de esto a recobrar todos esos valores que hemos perdido, de respetar, no por un respeto así simplemente irracional, sino por un respeto de lo que representa estar frente a una autoridad de tal entidad. O sea, un juez, pues claro que es falible, pero un juez tiene que tener una representación social muy importante porque es el que da cohesión y da armonía a la sociedad. Cuando ésta se rompe, es el que permite que el tejido social se vuelva otra vez a recomponer. Entonces, hay que darle la importancia al juez y que el ciudadano se sienta frente al juez y ve estas salas que está frente a un juez y que el juez es un funcionario no más del Estado, es representante de uno de los poderes del Estado con una función social trascendente. Y todo esto, amigos, de una u otra forma que pienso yo, magistrada presidenta, que es parte del avance que tenemos los mexicanos como humanos en la transparencia, en la democracia, en hacer claro todo lo que hacemos. Claro. Yo le quiero agradecer mucho a usted porque evidentemente estas redes sociales, magistrada presidenta Raquel Barajas, tienen una gran ventaja. Primero, que usted no podría platicar con todos los ciudadanos como está platicando conmigo, por cuestiones de tiempo. Aquí lo puede hacer. Segundo, esto es perenne como la hierba, porque el Internet, lo que se queda en Internet, ahí se queda a la eternidad mientras los satélites no se destruyen. Así que esto es una gran cosa, la gente lo puede estar consultando. Pero tercero, si no hubiera la actitud de usted de acceder a esas prácticas, de nada serviría el invento del Internet y de YouTube, si no nos hiciera el favor de tener esta apertura, lo cual agradezco a usted muchísimo su apertura, de recibirnos. Igual la investidura de los ciudadanos. Bueno, sí. Y una última pregunta que me quedó en el aire, magistrada, ya para terminar. Estamos hablando de la primera instancia, y cuando venga la sentencia y se apela a la segunda instancia, ¿ahí nos quedamos todavía igual o ya también? No, hoy tenemos una audiencia a las 2, ahorita ya van a bajar a la audiencia,
magistrados. Aquí, pues por cuestiones también presupuestales y por la poca frecuencia con lo que se van a dar, vamos a aprovechar nuestras propias instalaciones que tenemos de salas de prácticas en nuestro Instituto de Formación Judicial. Entonces ahí tenemos una sala totalmente equipada, lista, como las salas que usted conoce aquí en Puentecillas, y entonces tenemos claro que también trasciende a la segunda instancia y tenemos hoy una audiencia. Eso es muy importante. Yo pensaba que estábamos apenas en la etapa de la primera instancia. No, es que todo se puede recurrir también en primera instancia y cuando llegue a segunda instancia tendremos que verlo. Hay que aclarar que esto es de juzgado de ejecución, que forma parte de la reforma del 2008, que aunque entró en junio de este año, forma ya, es un complemento de los jueces nuevos que se crean con esta reforma, que son de control, de juicio oral y de ejecución, para vigilar que las ejecuciones las realice el Poder Judicial, porque anteriormente la ejecución de las penas las tenía el Ejecutivo, hoy las tiene el Poder Judicial, el propio que dicta la pena vigila que se cumpla correctamente. Magistrada Presidenta del Poder Judicial, Raquel Barajas, pues muchísimas gracias por haber tenido esta amabilidad de platicar en forma ciudadana con los ciudadanos. Sí, claro. Y que en cualquier lugar del mundo pueden vernos. Le agradezco infinitamente porque sé lo ocupada que está usted y la responsabilidad que tiene. Y espero que todavía antes de que termine su periodo podamos tener otra charla con los Seguramente ciudadanos. Que así será. Tendremos otra próximamente y platicaremos de los avances o cualquier otra cosa, porque el Poder Judicial, los juicios orales, el proceso acusatorio es una parte. Sí, hay muchísimas cosas. Somos mucho más que eso y nos transformamos en todos los aspectos, porque la idea es ser mejores y ofrecer a la sociedad sistemas más expeditos en la resolución de cualquier clase de problemas. Y la renovación es continua. De veras, magistrada Presidenta Raquel Barajas, no es nada usual o no era nada usual que el presidente del Poder Judicial hablara con un ciudadano para hablar con los ciudadanos a través de Internet. Esto creo que es también complicado. Es un avance. Es que, sí, yo creo que todo se transforma y hay que tomarlo también como parte de las transformaciones. Magistrada, muchísimas gracias. Ándale pues, a usted, que tenga buena tarde. Igualmente.